I2 más lo que pase aquí en este lado con I1. Pero, ¿qué pasa en ese lado? Pues si ustedes se fijan, el hecho de que exista una fuente de voltaje entre el nodo A y B, recuerden aquí el nodo B es exactamente el mismo en estos tres puntos, pues entonces eso quiere decir que yo puedo considerar a esta parte de la izquierda como un solo circuito RC independiente de lo que pase acá, ¿ok? Independiente de lo que pase en la parte de la izquierda. ¿Por qué? Porque si yo llego a quitar toda esta parte que está aquí a la izquierda, pues entonces yo seguiría teniendo los 12 volts que me suministra la fuente de voltaje 2. ¿Va? Entonces, es por eso que, bueno, no sé si María José les dijo que le había comentado que consideraran esto como un circuito, entre comillas, independiente. Por lo tanto, la idea de utilizar leyes de Kirchhoff en este caso, pues también aplicaba, ¿no? Ahora, en este caso, teniendo eso en cuenta, pues entonces vamos a ver cómo lo podemos resolver. En primer lugar, ¿qué corriente sería la corriente 1? Pues la corriente del capacitor. Déjeme anotarlo acá. La corriente 1 sería igual a la corriente del capacitor, ¿en dónde? Cuando el tiempo es igual a 0. Sabemos que la corriente del capacitor es igual a ¿quién? Es igual a la fuente de voltaje entre la resistencia del circuito RC, que en este caso el circuito RC está conformado por R2 nada más. R2 exponencial a la menos T entre R2C. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que es la fórmula? En la etapa de carga de un circuito RC para la corriente. Sí, profe. Entonces, continuamos con esta parte. ¿Qué tenemos por acá? Debería contestar este mensaje. Bueno, ahorita. Y 1 sería igual a, la fuente de voltaje ya la tengo, ¿no? Serían 100 entre R2, 200, E a la menos 0, RC. E a la menos 0. 1. 1. Ahí está. Entonces esto sería 100 entre 200, 5. A ver si no me equivoqué. Punto 5, ¿no, profe? ¿Qué puse? 100 entre... 5. Ah, sí, claro, pensé que era 1000. Ah, sí, ya me había asustado. No, sí sale. Va. Entonces ya tenemos esto acá. Ahora, ¿cómo resuelvo las otras dos? Bueno, pues tengo una ventaja aquí. Vamos a sacarla en el nodo A, ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Y esto cómo funciona? Pues entonces, las que entran iguales a las que salen. I1 más I2. ¿Vale? Entonces, bueno, espero que esto no tenga ningún problema porque sería lo mismo I3 menos I1 menos I2, igual a 0. Entonces, yo ya tengo ahí 1. Me faltaría saber quién es I2. Pero, ¿cómo voy a sacar eso de I2? Yo tengo un dato ya, que entre A y B hay 100 volts. Entonces, eso quiere decir que por este camino de la izquierda, yo voy a tener 100 volts. Ahora, yo tengo que armar la suma de voltajes. Recuerden, esto se debe a la polaridad. Bueno, los signos que debo llevar son los signos que me da la polarización de la corriente. Entonces, la corriente 2 entra por acá, a la derecha de R1, la fuente de voltaje ya está polarizada, y por último, R1 va a tener este signo. Entonces, esa ecuación de la malla 2, ¿cómo quedaría? Quedaría voltaje de R1 más el voltaje de la fuente, más el voltaje de R1 minúscula. Y esto tiene que ser igual a 100, porque es el voltaje entre A y B. ¿Dudas en esta parte? No, profe. Vale, entonces seguimos con esto. Más R1 y 2 por acá. Y esto es igual a 100 menos la fuente de voltaje 1
quedamos que era 25. Por lo tanto, la corriente 2 es igual a 100 menos Pero 25. esto ¿Sí? lo hicimos en ese sentido porque sí nos dan el sentido de la corriente, ¿verdad? O Sí. sea, por eso no agarramos como clockwise arbitrariamente. Sí, no es arbitrario porque me propone el sentido de la corriente y pues yo polarizo conforme a Ok, ese sentido propuesto. ¿Va? ok, sí, gracias. Bueno, aquí dice 150, pero mejor le pongo 148 menos más 2 y ya me queda 100, sería 75 entre 150 y de nuevo que tenemos aquí, 0.5 amperes y ya. Por último, I3 es igual a I1 más I2 y esto es 0.5 más 0.5 y esto nos da 1 amper. Y ustedes me dirán, coinciden los datos, bueno, lo que acabo de sacar con las respuestas, ¿no? Creo. Sí Sí, sí coincide. salía eso. Ahí está. Entonces, María José, ¿dónde está el problema? Nada, o sea, pues es que no sabía por dónde, sí, no sabía por dónde empezar. Ah, O ya. sea, cómo dividir bien el sistema y así. O sea, la única que sí pude sacar fue la de la I1, utilizando la fórmula que teníamos. Solo no entendí muy bien porque sí lo podemos tomar como un sistema aparte para poder sacar I1. Ya, porque entre A y B, que son los nodos que están acá, siempre habrá 100 volts. Y eso no sería eh, totalmente cierto si yo a esta fuente de voltaje de 100 volts le metiese una resistencia interna o algo así, porque el hecho de que si yo llego a quitar esta parte del circuito, pues entonces ahí sí se vería afectada la corriente. A mí me ayuda mucho y me da la pauta del ejercicio para poder hacerlo adecuadamente, el hecho de que entre A y B hay 100 volts. Si no, pues ya quién sabe cómo lo tendría que sacar, porque eso le da sentido a la ecuación de la, de la rama principal de la izquierda, para de ahí poder despejar la corriente a la corriente 2. ¿Vale? Ok, entonces ahí lo único que usamos como de leyes de Kirchhoff fue lo de la relación entre las intensidades de corriente, pero Ujú. utilizamos eso de los 100 volts para poder meter como las incógnitas que teníamos y de ahí despejar, ¿no? Sí. Ok. Mm, ¿Algo más? Ay, o sea, prof, no sé si podemos nada más terminar de ver rápido los otros incisos para ver si los resolví del procedimiento correcto. Ya. Aunque sea más rápido, pero Pues, nada más para ver si lo hice bien. ok. Este es el inciso A. El inciso B nos pide corriente 1 en el tiempo, dice 8 por 10 a la menos 3. Vale. Entonces aquí ya pues tenemos prácticamente todo ya, ¿no? Sabemos que este circuito en ningún momento me dice que se va a abrir. Eso quiere decir que todo el tiempo va a estar cerrado y por lo tanto todo el tiempo va a estar en etapa de carga, ¿va? Ahora vamos a ver nada más por curiosidad cuánto vale la constante de tiempo en este caso. La constante de tiempo, recuerden, es R por C, pero como estamos hablando de este circuito en particular, nuestra R, ¿quién es? Nuestra R es R2 y la C, pues igual se llama C, ¿no? Entonces, esto sería 200 por 40 por 10 a la menos 6. Y esto nos da, deje la calculadora. Ay, profe, Sí. ¿cree que pueda repetir eso? ¿Por qué solamente es la R2? Porque en el circuito RC que estamos analizando solamente comprende a la parte de la derecha. Ah, ok. ¿Ok? Solamente el circuito RC está considerando R2. ¿Y ¿Vale? es Por 10 a porque la ahí menos está el 6. interruptor? ¿Por qué hice el interruptor? Mm,
No necesariamente, sino que entre... es que si lo pensamos, o sea, ¿cómo podría reducir este circuito a una sola fuente, a una sola resistencia y a una sola Ah, capacitancia? Es el ah, problema, ¿no? Sí. ok, sí. Entonces, digamos que toda la parte de la derecha está funcionando como un RC y que la parte de la izquierda pues está funcionando ahí nada más, Ok. constantemente como un circuito meramente resistivo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Pues que tengo 8 por 10 a la menos 3 segundos como tau. ¿Eso qué quiere decir? Pues que justo el ejercicio me está preguntando la corriente en tau, ¿vale? Y recuerden, esto simplifica mi cálculo. ¿Por qué? Porque si yo tomo en cuenta esto, que sería I1 igual la corriente del capacitor en tau, esto es igual a la fuente de voltaje, la resistencia, E a la menos tau entre R2C, considerando que tau es R2C y esto sería entre R2C, pues sería esto 1. Y por lo tanto tendría R2 E a la menos 1 y esto sería 100, 200 E a la menos 1 y ahí ya no sé cuánto da. Ahí está. Esto nos daría punto 1839 amperes. Y vamos a ver si esa era la respuesta. Y sí, ¿vale? ¿Alguien tiene dudas de esto? No, creo que no, prof. Ok, entonces recuerden, siempre de pura curiosidad, aunque no se los pidan, saquen cuánto vale tau, ¿va? Para después ver si el tiempo en el que te lo están pidiendo es algún múltiplo o algo así, para pues ahorrarte el cálculo, ¿no? Porque si yo no hubiese calculado tau, yo no hubiese tampoco observado que yo tenía 8 por 10 a la menos 3 y yo hubiera puesto directamente el tiempo, que sería 8 por 10 a la menos 3 y abajo sustituir esto por 200 por 40 por 10 a la menos 6 y pues eso se vuelve un poquito engorroso con la calculadora. Entonces les recomiendo siempre calcular tau, ya sea para etapa de carga, para etapa de descarga. Recuerden que no necesariamente en los ejercicios son los mismos elementos resistivos y capacitivos en las diferentes etapas. Y bueno, pues nada más, esto es una recomendación. Y vámonos directamente, bueno, si no hay dudas, vámonos directamente al inciso C, que me pide voltaje AB cuando T es igual a 0, al infinito, o tiende al infinito. Comprueba el resultado por dos trayectorias diferentes. Bueno, pues vamos a preguntarle a Fernanda Maldonado. Sí, profesor. En un circuito RC, cuando el tiempo tiende al infinito en estado de carga, ¿a qué es igual el voltaje del capacitor? Si dejas pasar Ay, mucho tiempo perdón, cargando, ¿qué me voltaje apagó, es adquiere que el creo que está capacitor? mal mi internet. No sé si me escuchan bien. Sí, yo sí te escucho. Creo que lo pueda repetir, por favor, es que me sacó. Ok. En un circuito RC, tú lo dejas cargando mucho tiempo. ¿Qué voltaje adquiere ese circuito? Perdón, ¿qué voltaje adquiere ese capacitor? El de la fuente de voltaje. Así es. Si esto tiende al infinito, el voltaje del capacitor es el voltaje de la fuente, que justo sería E2,
Y esto, por lo tanto, indica que entra en estado permanente, ¿vale? Ahora, si yo tomo esto en cuenta, pues déjenme reescribir el circuito. Tengo aquí la resistencia, la fuente de voltaje y la resistencia interna y el capacitor y la resistencia por acá, 2. Vale, y me pide 2 caminos distintos, ¿no? Pero esto ya es trámite. ¿Qué camino quieres, listo, Fernández, Cecilia? ¿Cómo? ¿Qué camino quieres de A a B? Porque hay que sacar el voltaje de A a B. Ah, pues el que pasa por la fuente 2, ¿no? El que pasa por la fuente 2. Muy lista, Cecilia. Entonces esto nada más es que igual de la fuente 2 y estos son 100 volts, ¿no? Y se acabó. Ese es el camino morado. Y Giovanni, ¿qué otro camino quieres? Creo que no le funciona el micrófono. Jimena, ¿qué otro camino? Qué conveniente, Giovanni. El de la izquierda. A ver, el de la izquierda. Listo. Pues este está polarizado así, tal cual lo hicimos en el ejercicio pasado, ¿no? Entonces, pues prácticamente es replicar esto. Y como ya no quiero escribir más, pues, bueno, vamos a ver. Voltaje R1 más el voltaje de la fuente más ¿qué más? Más el voltaje R1 minúscula, y esto tiene que ser igual a 100, pero vamos a comprobar eso. Sabemos que la corriente, pues ya es es 0.5, ¿no? Entonces, esto sería R1 más R1 más 0.5, no por 0.5, más el voltaje de la fuente 1, que son 25, y esto nos da R1 más R1 minúscula, era 150, por 0.5 más 25. Esto nos da 75 más 25 y son 100 volts. Este ejercicio está de flojera porque esto es prácticamente obvio, ¿no? Eso ya lo habíamos sacado. Y pues el La otro, ¿cómo sería? corriente es constante siempre, ¿verdad? O sea, en todo Del el lado tiempo. izquierdo sí, porque es resistivo. Ok. Pero yo lo hice del otro lado y ya, o sea, por ejemplo, ahí sería sumar, o sea, el voltaje del capacitor con el voltaje de R2. El del Sí. capacitor, pues como tiende a cero, digo a infinito, pues va a ser el de la fuente y ahí son los 100. Y cuando pasaba eso de infinito, la corriente se hacía cero, ¿no? Ajá, Y entonces ya de ahí se saca el cero con el R2, ¿no? ahí Para que está. sí te dé bien. Entonces, sí, la fuente el capacitor, el voltaje del capacitor sería E2 más R2 que multiplica ahí, creo que es I2 también, pero I2 cuando tiende esto al infinito, pues esto se hace 0 y voltaje AB es igual a E2 y por lo tanto esto también son 100 volts. Es lo que decías, ¿no, María José? Sí, 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 sí. Ahí está. Y ay Dios, está muy fácil. Ya el inciso D. Nada más dice la diferencia potencial en el capacitor y en el resistor 2 cuando el tiempo tiende al infinito. Esto ya lo platicamos y esto sería el voltaje de R2, la diferencia potencial de R2 cuando esto tiende al infinito. Sabemos que esto entra en estado permanente y por lo tanto el voltaje del capacitor es igual al voltaje de la fuente, que serían 100, y lo que acabamos de decir, que el voltaje de R2, cuando esto tiende al infinito es R2 que multiplica a la corriente del capacitor que tiende al infinito y esto es 0, por lo tanto esto es 0. Y listo.
Todo eso coincide con los resultados, ¿no? Sí, profe. Va. ¿Dudas en este ejercicio? Está fácil, Ay, ¿no? yo solo, profe, ¿es igual a la fuente de voltaje 2? Porque esa fuente es la que está como en el lado derecho, ¿no? Donde está el Mm, capacitor. ¿O por qué ¿A no qué la te 1? O refieres? ¿Por sea, qué ¿por no qué la fuente uno? no? Ajá. Porque si te fijas en los nodos A y B, ¿quién está justamente entre los nodos A y B? Pues la fuente de voltaje 2. No es exactamente que esté alimentando el circuito RC o cosas así, simplemente porque está entre A y B. Ah, ok. Esta Es que me situación de que confunde esa que fuente haya de voltaje uno esté B. ahí simplifica mucho. ¿Qué pasó, Cecilia? Como que me confundí porque hay como 2 puntos B, ¿no? Bueno, 3. Bueno, esto lo puse nada más porque estás de acuerdo que aquí el original está puesto ahí, ¿no? Ujú. Sí. Pero como aquí no hay nada que interrumpa y aquí no hay nada que interrumpa tampoco, pues en realidad estos nodos siguen siendo el mismo nodo B, Ah, ok. ¿vale? Por eso lo puse ahí. Vale, gracias, profe. Ok. Recuerden también considerar esto, que si no hay nada que interrumpa, si les sirve, volver a marcar con el mismo nombre los nodos para que tengan posteriormente una mejor referencia de los puntos. No sé, ¿alguien más que tenga dudas? ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno, ¿seguras? No, dice todo claro, profe. Ya. De este ya quedó, ok. Pero extras, el examen ya está hecho, ¿eh? Así que espero que les vaya bien. Profe, pero va a ser, o sea, bueno, este al final creo que no estuvo tan complicado. O sea, ¿van Ajá. a ser como de el nivel de este primero o como cuál? O sea, para repasarlos, porque no sé. Mm, ¿Cómo no entendí? O sea, como de qué nivel va a ser el ejercicio para poder repasar bien eso y que sí le entienda. Uy, ¿cómo qué nivel? A ver, vamos a ver los que hicimos. De este no, que era el difícil de RC, ¿no? Mm, pues yo creo que como este, como el primerito que hicimos, como ese nivel sería. Y de inductancias puede ser también como el último que vimos. No, porque decidí simplificar esto y quitarlo de inductancias mutuas. Entonces, en realidad los ejercicios se parecen mucho a este. Nada más que a unos les va a tocar con inductancias y a otros con resistencia. Pero en realidad se parecen un montón. Y por ahí viene un ejercicio que vale mucho menos, pero pues está interesante ver cómo lo pueden bosquejar, pero no les adelanto más. Eso ya lo verán el lunes. Y Pablo, ¿sí va a venir del parcial pasado uno de resistencias? No, no. Tenemos Ok. poquito tiempo. Bueno, a ustedes no les toca, pero por ejemplo a los compañeros de la otra clase, pues sí les va a tocar hacer reposiciones y todo eso, entonces lo menos que quiero es complicarte esta existencia. Profe, ¿cree que podamos, o sea, bueno, no sé si a lo mejor no da tiempo de que hacer todo el 2, pero cree que nos puede decir como más o menos cómo se resuelve? Ok, pero ¿cuál es el problema que te has encontrado con ese? ¿Qué es lo que te detuvo? ¿O solo porque se ve más grande? Sí, es que se ven muchas cosas. Ok, bueno, entonces vamos a ver, déjenme ubicarlo y ya. Esto sería... ujú.
Vale. Bueno, pues vamos a ver. Este ejercicio me pide... A ver, hay una capacitancia. Una resistencia aquí, un interruptor. La fuente de voltaje. Ahí está. Vean lo conveniente. De nuevo se aparece una fuente de voltaje solita. En este caso, entre el nodo A y el nodo D. Tenemos aquí R5. Dice que aquí es el nodo Y. La capacitancia. La resistencia 1. Resistencia 3. Luego por aquí raro que es la RN, ¿no? RN, longitud 1, longitud 2 y esta es la R4. Ok, y aquí me faltan las corrientes. Corriente 1, corriente 2, sí. Nada más. Y de datos dan... ya. Esto habla de RN. Y eso quiere decir que el diámetro 0.813 milímetros, la longitud 1, 2.31, longitud 2, 5 metros. ¿Qué más? La resistividad 1.08 por 10 a la menos 6. ¿Qué sigue? Alfa del micrón, pero ¿sí hay cambio de temperatura acá? No, nada más está de más. Entonces esto no. Y bueno, la fuente de voltaje 1, que esto vale 40, la fuente 2 vale 30, R1 vale 200, R2 vale 2, ¿dónde está R2? Aquí está. R2 vale 2, R3 vale 6, R4 vale 20, y ¿qué más? R5 vale 1300, ¿dónde está? Aquí. R6 vale 5, y el capacitor vale 3 microfarads. Listo. Entonces, la corriente, bueno, lo que me pide la corriente, las corrientes 1 y 2, y 1 y 2, si el interruptor está abierto. Sí, está abierto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si esto está abierto? Pues eso quiere decir que yo no voy a tomar en cuenta nada de lo que esté aquí a la extrema izquierda. Por lo tanto, yo me quedo con el circuito que tengo en esta parte, que sería la fuente 1, voy a hacer un poquito más grande, con la resistencia 3, con la resistencia 2, con la fuente de voltaje 2, con la resistencia 6, y me voy a quedar con R4, que está solita, y la resistencia RN, que tengo que calcular ahorita, a partir de los parámetros que me dan por acá. Pero eso de los parámetros, pues ustedes ya se lo saben, ¿no? Cómo calcularlo. ¿Con qué fórmula, Cecilia? Lo que termino de anotar. ¿Cómo calculas la resistencia de ese cable o alambre? Ay, no sé, pero Ok, bueno, la resistencia se calcula con resistividad, que multiplica la longitud entre el área transversal del cable. Ahora, tenemos
longitud 1, longitud 2. Entonces, ¿cuál sería la longitud total aquí, Cecilia? La suma, ¿no? A ver, ¿cómo sería? L1 más qué. Ay, no, espérenme tantito. Bueno, ¿estás de acuerdo que hay dos L1s, ¿no? Que sería Ajá, el pedazo de acá, el pedazo de acá. Entonces sería ajá. 2L1 más el Ah, pedacito entonces, restante. no, solo un L2, ¿no? Sí, exacto, solo un L2. Entonces ya con eso tenemos, ¿va? Ahora, ¿de dónde sacamos el área, Cecilia? ¿Qué dato tienes ahí? Em, con la D, Con la D, con un diámetro. Entonces, ¿cómo oh, lo obtenemos? este, pues con la de pi por diámetro 32 al cuadrado. Ok, entonces esto sería pi por diámetro entre 2 al cuadrado, ¿va? Entonces sustituimos acá, Rn sería la resistividad que ya tiene valor, que es 1.08 por 10 a la menos 6, que multiplica a 2 veces 2.31 más 5 metros entre pi por el diámetro, que son 0.813 entre 2 al cuadrado. Ah, pero aquí hay que tener cuidado porque son milímetros, entonces esto es 0.813 por 10 a la menos 3 al cuadrado. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de esto? No, creo. Listo. Entonces, hay que recordar que me están pidiendo solamente la corriente 1, que sería la corriente que está por acá, y la corriente 2, que es esta parte. Pero, inevitablemente, vamos a tener que calcular la corriente 3 que está por acá. ¿Ok? Entonces, Rn, ¿cuánto nos da? Según yo, nos da alrededor de 20 ohms. Ahí si quieren después lo checan. 20.013 me dio. Pero pues, 20.013. Entonces lo vamos a redondear para no ahí meternos en problemas. Entonces, ahí están. ¿Están de acuerdo? ¿Todo esto está claro? ¿De dónde salió? Cecilia, formulazo. Sí, prof. Va, Gracias. ya estás. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues como las calculadoras no, normalmente, las que utilizamos, no tienen para un sistema de ecuaciones de más de 3 incógnitas, pues nosotros tenemos que reducir esta parte. Entonces, esa nueva resistencia vamos a llamarle R solita, que sería el paralelo de R4 con Rn. Y el paralelo de R4 con Rn es bueno, 1 entre R4 más 1 entre Rn, y todo esto a la menos 1. Y esto nos daría igual a 1 entre R4. ¿Cuánto da R4? R4 son 20 ohms. Bueno, sabemos que si los dos tienen el mismo valor, pues en un paralelo, al final, esto será la mitad. Entonces, estos son 10 ohms. ¿De acuerdo con esa parte? Ahí si quieren lo pueden checar en sus calculadoras, pero sí son 10 sí, ohms. ¿Va? Entonces nos quedamos con un circuito mucho más fácil de trabajar, ¿no? Que sería una fuente de voltaje, una resistencia por acá, otra resistencia por acá, otra fuente de voltaje. ¿Sí así? Sí, sí. No, me falta una resistencia acá, una fuente de voltaje por acá y la resistencia R por aquí. Entonces aquí tengo R2, fuente 2, R3, R6 y la fuente 1. ¿Va?
Un poquito más grande. Ahí está. ¿Alguien tiene dudas? No, prof. No, prof. Continuamos con esto. Vamos a sacar las ecuaciones que necesitamos. Tenemos ya los sentidos de las corrientes propuestos, al menos estos, I2, I1, y vamos a poner I3 por acá. Eso quiere decir que I3 polariza a R así, la I2, la fuente de voltaje ya está polarizada, más menos por acá, más menos, menos más, más menos. ¿Dudas de la polarización? No. Vale, vale. Pues continuamos y pues esto es leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces vamos a ver, la primerita sería en el nodo, ¿cómo se llama este nodo? Nodo B, ¿no? Sí, nodo B. En el nodo B, de corrientes de Kirchhoff, esto sería, hay dos que entran, que sería I1 más I2 menos I3, y esto es igual a 0. Después, para la malla 1, vamos a poner que esta sea la malla 1, yo voy a empezar con R2, esto sería menos voltaje de R2, más el voltaje de la fuente, más el voltaje R6, menos el voltaje de la fuente, más el voltaje R3. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Y en la malla 2, que también voy a considerar sentido horario, sería voltaje de la resistencia, R, menos la fuente 2, más voltaje de R2. Y ahí se acaba, ¿no? ¿Va? ¿Dudas alguien de los signos? No, prof. Todo bien. Bueno, entonces continuamos con esto y tenemos aquí R2, R6, R3 y las fuentes de voltaje. Entonces sería esto, R2 sería menos R2, la corriente que pasa por él, que es I2, más R6 más R3. La corriente sería la corriente 1. Y todo esto es igual a E1 menos E2. Ahí chequen los signos. Voltaje de R2 sería R por I3 más R2 I2. Todo esto es igual a E2. ¿Ok? ¿Me equivoqué en los signos o voy bien? No, están bien, según yo, prof. Va. Y aquí viene la sustitución. R2, ¿cuánto? R2, ¿cuánto vale? R2 vale menos 2. 2 y ahí está. Entonces, vamos a pasar esto por acá. R6 más R3 sería, ¿cuánto vale R6? Vale 5 más 5,6. R3, 5 más 6, 11. Entonces serían 11 por I1 y esto sería igual a la fuente 1, que vale 40, menos la fuente 2, que vale 30. Y esto sería 10. Déjenme checar si todo va bien. Y R2 igual aquí 2 y 2, más la fuente, bueno, la resistencia R, que vale 10. Y todo esto es igual a E2, que es 30. Y ahí está. Entonces aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones completado con esta parte. Y si nosotros pues ya escribimos el resultado, tenemos 1.1842 y 2, 1.5132 y por último y 3
es igual a 2.6974. Y todo esto en amperes. ¿Vale? ¿Dudas aquí, Cecilia? Que en este nuevo problema, ¿no? En este inciso, No, profe. esto es prácticamente lo mismo que el pasado. Vale. Entonces, ¿dónde se pone? Bueno, pues ya en el siguiente inciso que dice la corriente de la fuente E1 en el tiempo igual a 0, y en ese instante es justo cuando se cierra el interruptor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues vamos a ver si reescribo este circuito. Me voy a... Uy, justo ahorita llegó la basura. Llegó antes que... ¿Sí escucha la campana? Sí, poquito, profe. Ah, bueno. Pero no es molesto. No, no. Ok. Entonces, esto es lo que ya tenemos. Vamos a quitar lo que ya no... No, ese sí me interesaba. Lo que ya no voy a utilizar. Que... tal vez estoy quitando cosas de más, pero si no lo arreglo ahorita. Esto sí ya no. Ahí está. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Pues que yo voy a agregar, oh, carajo, el asunto del circuito RC. Y ese asunto del circuito RC comprende a la resistencia 1, a la capacitancia y a la resistencia 5. Ok, ahora, al igual que en el ejercicio pasado, vean lo conveniente que es que yo tenga una fuente de voltaje aquí. Entonces eso quiere decir que yo ya voy a conocer el voltaje que hay entre B y, no, perdón, entre A y D, que serían estos nodos. ¿Va? Toda la parte de la derecha, y con parte de la derecha me refiero a toda esta parte del circuito, se va a comportar de manera constante. Es decir, las corrientes que ya sacamos, que en particular sería la corriente 2 y la corriente 3, se van a comportar exactamente igual. ¿Vale? Vamos a poner aquí que es un circuito que se comporta de manera constante. Todo el cambio vendrá justo cuando yo cierro el interruptor, porque ahora la corriente que venía de la fuente 1, que de hecho no está calculada, bueno, que en principio era la corriente 1, que es justo la que está pasando por acá. Esta es la que va a cambiar. Esta es la que va a cambiar, porque ahora esta fuente le va a tener que suministrar corriente a la parte del RC. ¿Ok? Entonces, esto que era la corriente 1 ya no va a ser lo mismo que aquí. Se va a llamar diferente. Vamos a ver cómo le podríamos llamar. Ya voy a poner I total. I total, y esto ya sería la corriente del capacitor, porque ya estamos en el circuito RC. ¿Va? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué me pide? La corriente de la fuente E1 en el tiempo igual a 0, cuando se cierra. Entonces, lo que me están pidiendo aquí no es la I del capacitor, es precisamente la I total. Y esa I total, ¿cómo está conformada? Está conformada, si nos fijamos en el nodo A, por la corriente 1 y la corriente del capacitor. Entonces, sí, necesito la corriente del capacitor justo en qué tiempo, en el tiempo 0. Entonces, este es mi objetivo, porque yo ya conozco a I1. Vamos a empezar a calcular esto. Aquí me he preguntado a Sara. Este circuito RC, que voy a marcar aquí en amarillito, ¿en qué etapa estaría? ¿En carga o descarga? En descarga, ¿Por qué en descarga? porque decía que estaba abierto, ¿no? O algo así recuerdo. ¿Por qué hace que qué? Que estaba abierto el circuito. No, ahora ya está cerrado y está conectado a una fuente de voltaje. Ah, entonces está en carga. Ok, vale. Entonces, esta parte, vamos a ponerlo aquí, circuito en etapa de carga, y
¿Cuál sería la fórmula de la corriente, Sara? Para un circuito RC en etapa de carga. Es que no la tengo en la mano, prof, discúlpeme. La acabamos de Está arriba, utilizar en el ajá. pasado. Sí. Bueno, recuerdo que era E a La la... fuente de voltaje. Ajá. Ajá. Sobre... Sí. Fuente de voltaje sobre... ¿Tiempo? No, sí. No, sobre la R. Sobre la R, ajá. Por Ok. E a la menos R sobre T. No, T sobre R. C. Perdón. Ok. Pero aquí viene el asunto. En este caso, ¿quién es R y quién es C? C, pues es el único capacitor que está acá. Pero R, ¿quién sería, Giovanni? Bueno, que no te sirve el micrófono, pero igual te sirve el chat. Sí, te sirve el chat. ¿Quién sería R en esta fórmula aplicada al circuito en particular que estamos viendo? No. Recuerda que estamos acotando todo esto al circuito RC que está marcado en amarillito. Entonces, ¿quiénes conformarían a la resistencia de ese circuito RC? R5 y R1. Perfecto. ¿Cómo están conectados, Giovanni? ¿En serie o paralelo? En serie. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que yo voy a ponerle aquí R equivalente, y la fuente de voltaje, ¿quién es? Pues obviamente la fuente E1. Entonces ya conozco a todos, excepto el valor numérico de quién, de R equivalente. Pero ese es fácil de sacar porque es R equivalente igual a R1 más R5, y esto nos da, Prof, no entendí por qué en serie. No. pues, vamos a sacar el voltaje AD, pero de la parte izquierda. Entonces, voltaje AD sería el voltaje de R1 más el voltaje del capacitor más el voltaje de R5. Y todo esto es igual al voltaje AD. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo sí puedo juntar a R1 más R5 por la corriente del capacitor más el voltaje del capacitor, y esto es VAD. Entonces, ¿esto qué demuestra, María José? Que la conexión que existe entre los resistores, pues es una conexión en serie. Ok. Va. ¿Va? Aparte, en ejercicios pasados les había comentado que si todo estaba en serie, pues aunque hubiese entre ellos un capacitor o un inductor, algo así, las resistencias sí se podían sumar en serie entre sí, porque matemáticamente, esto es lo que pasaría. No importa el orden en el que estén conectados, simplemente que estén en serie y que compartan la misma corriente. ¿Va? Sí, gracias. Entonces, ¿esto cuánto nos da? R1 vale 200 más R5 que vale 1300. Por lo tanto, R equivalente son 1500. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No, prof. Pues ya lo único que nos resta sería pues empezar a sustituir, pero como vean, el tiempo es 0, todo esto, E elevado a la 0 vale 1, por lo tanto, la IC en 0 es igual a la fuente de voltaje entre R equivalente, y esto es, fuente 1 vale 40 entre 1500. ¿Cuánto nos da eso? .0267. 0.0267. Bueno, ahí es irracional, ¿no? Entonces tenemos aquí amperes, y para sacar la corriente total, pues como habíamos comentado, es la corriente 1, que siempre se va a comportar igual, que sería este valor, 1.1842 más 0.26
6,7. Entonces este es 1.1842. Y esto nos da 1.21 amperes. Y si está en las respuestas, ¿no? Déjenme ver. Sí. La corriente de la fuente 1 es igual a 1.21. ¿Dónde Prof, está el dice chiste acá? Esto. Giovanni por el chat que le faltó un 0 antes del 2. 0.02667. O sea, un 0 a la izquierda. En la suma, al final, cuando sustituyó. Ok. Pero, Ahí perdón, está. ¿crees que nada más puedes volver a explicar, o sea, cómo fue que pusimos el sentido de las corrientes en esa parte? Es que me atrasé un poquito copiando y ya no escuché muy bien. Pues la corriente total ya estaba designado, ¿no? Prácticamente desde el principio, diciéndote qué sentido tenía I1. Entonces seguí con ese sentido. El de la corriente IC, pues eso lo propuse, como aquí está el positivo de la fuente, y puse que esta corriente circulaba de esta manera, la corriente total iba hacia arriba, pues la corriente C pues, la puse saliendo, nada más por, digamos que por experiencia, pero pues, a mí se me hace lógico porque el nodo A sería el positivo y el nodo D sería el negativo, si lo comparamos respecto a la polarización de la fuente. Entonces la corriente la puse de más a menos. O esa era la pregunta, la explicación de por qué IC tiene ese sentido. No, más bien IT, o sea, ¿por qué lo pusimos así? ¿Por qué sabíamos que iba Ya, para arriba? porque en esta parte, ves que aquí no está involucrado el, perdón, el circuito RC. Entonces, la Ajá, I1 tendría este sentido. Y nada más ajá, por conservar ese mismo sentido, propuse que esa I total tuviese el mismo sentido que la I1 del principio. Entonces, por eso lo puse ok. así. Y cuando se cierra el interruptor, ahí esa I total se divide en la I1 y en la IC, siempre, o sea, siempre se va a dividir. Sí, sí se tiene que dividir. Ok. ¿Algo más? ¿Quieren que terminemos ya el ejercicio? ¿O ya se cansaron? ¿O tienen clase? Ay, no, sí se puede. Sí, yo sí tengo tiempo de acabarla. ¿Y por qué sufre Cecilia? Ay, no, es que como que me dio gripa, Bueno, pero todo bien, prof. lo que no sea COVID. A ver, este... bueno, que Giovanni también lo quiere terminar. Entonces, ¿todas lo quieren terminar? Sí, Sí, prof, porfa. por Sí, Nada prof. más para ahorrarse el trabajo de hacer la serie. Ok, no, ¿cómo cree? vale. Entonces vamos a la diferencia de potencial entre X y Y. De XY. Ahora, ¿dónde carajo está XY? Está... pues está justo aquí. X, Y. Pues en realidad me están preguntando el voltaje del capacitor, ¿no? Este sería el voltaje del capacitor. Lo que me interesa a mí es saber en qué tiempo. Entonces, 9 segundos después de cerrar el interruptor. Entonces, el voltaje del capacitor a los 9 segundos. ¿Va? Em, ¿Qué me conviene aquí? Pues nada más vamos a hacer lo que ya conocemos, que es sacar la tau. Tau sería, si están de acuerdo conmigo, sería R equivalente que multiplica el capacitor. Y esto es 1500. Y el capacitor quedamos que era de 3 micro, no, 3 milis. ¿Sí? Son 3 milifarados. 3 por 10 a la menos 3. ¿Y esto cuánto nos da?
4.5. ¿Vale? Entonces, ¿cuántas tau son 9 segundos, María José? Dos tau, ¿no? 2 tau. Entonces, en realidad, la pregunta sería el voltaje del capacitor en 2 veces tau. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿Ya ven lo conveniente que es andar calculando tau antes? Y pues esto es fórmulas, que esto es la fuente de voltaje, ahorita le pongo nombre, 1 menos E a la menos T entre RC. ¿Ok? Esto sería ajustado o acotado a nuestro circuito, sería esta la R equivalente, que multiplica C, y la fuente de voltaje que está alimentando a nuestro circuito RC, pues es la fuente 1. Entonces, si yo sustituyo esto acá, considerando que estoy trabajando con 2 tau, pues entonces toda esta exponencial se vuelve E a la menos 2. Y esto me queda E1, 1 menos E a la menos 2. Y si yo pongo valores numéricos, ¿esto qué sería? La fuente de voltaje, ¿cuánto vale? Vale 40 por 1 menos E a la menos 2. ¿Y esto cuánto nos da? Me dio 34.58. Muy bien. Y coincide con lo que nos estaban pidiendo, ¿no? Sí, profe. Sí. Ahí está. ¿Y alguien tiene dudas de lo que acabamos de sacar? Todo Creo que fácil, ¿no? puso Giovanni en el grupo que por Ah, qué ya. eran los dos. ¿Por qué, Giovanni? Vamos a ver. Mira, vamos a quitar esto de acá. Ahí está la fórmula original, ¿no? Está bonita. Ahora, ¿cuánto vale tau? Recuerda que tau vale R equivalente C. Ok. Entonces acabamos de sacar el valor de tau y observamos que vale 4.5. A mí me piden el voltaje del capacitor en 9 segundos, pero si ponemos ese tiempo en términos de tau, pues observamos que en realidad lo podemos dejar el voltaje del capacitor en 2 veces tau. ¿Estás de acuerdo con eso, Giovanni? Te estoy leyendo. Sí, va. Entonces, si yo cambio T por 2 veces tau, pues sería 2 veces R equivalente C. Eso haría que se anule esta parte, bueno, se anule el denominador, el numerador, y solamente me quede con el 2 en el exponente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Va. Bueno, entonces, ¿qué más? Inciso D, la diferencia potencial entre AX para, nada, Giovanni, para el voltaje AX. AX a los 18 segundos. Ok, entonces, ¿dónde está el voltaje AX? Está bueno, porque si nos fijamos, no, bueno, no tanto, no está tan difícil. AX está hablándonos de el voltaje de resistor 1, voltaje de resistor 1 a los 18 segundos. Y ese voltaje de resistor 1, ¿cómo lo vamos a sacar? Pues le dio R1 por la corriente del resistor 1 a los 18 segundos. Pero como está en serie con la capacitancia, pues entonces en realidad es R1, corriente del capacitor, a los 18 segundos. R1 ya la conozco, entonces mi objetivo, ¿quién es? La corriente del capacitor en los 18 segundos. Ahora, 18 segundos, acabamos de ver que tau vale 4.5. Entonces, 18 segundos, ¿cuánto valen en términos de tau?
4. ¿no? Ahí está, serían 4 tau. Por lo tanto, yo estoy buscando la corriente del capacitor en 4 tau. Y esto de nuevo sigue siendo formulazo. ¿Qué fórmula es? La fuente de voltaje entre la resistencia que multiplica el exponencial menos T entre RC. Volvemos a acotarlo a nuestro caso particular. Esto sería R equivalente, la fuente 1 y la C que se llama C porque es la única C que está ahí. Ahora, sustituyo numéricamente lo mismo. T es igual a 4 tau. Entonces, todo este exponencial sería E a la menos 4. Y la fuente de voltaje 1 sería igual a 40, de nuevo, entre R equivalente, que son 1500, E a la menos 4. ¿Cuánto de ese valor? Un valor chiquitito, ¿no? Que es, vamos a dejarlo, 488.42 por 10 a la menos 6 amperes. ¿Va? Y pues lo que restaría es voltaje de R1 en 4 tau es igual a R1. ¿Cuánto valía R1? 200. 200 por lo que acabamos de encontrar. Esto es 97.63, no, 0.68 milivolts. Ahora déjenme ver si sí. Sí es. Y listo. ¿Qué les pareció? ¿Cómo estaba la serie? Vean este ejercicio, ni siquiera la hoja. Ah, no, sí, son 2 hojas, perdón. Sí está. Pues digamos que lo laborioso estuvo al principio, ¿no? Que es exactamente lo mismo que vimos en el parcial pasado. Sí, no estaba tan difícil, prof. Y pues ya el último, pues creo que está de risa, ¿no? También. Sí, el Sí. último fue lo único que sí pude hacer solita. Ok. Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven la parte del examen? ¿Va a estar difícil? ¿Va a estar fácil ya viendo estos ejercicios? ¿O qué creen que falta? Puro 10 en el examen, eso espero. Yo también. Así ya califico rápido y subo calificaciones rápido. Ya. Acaba Pues el si se mes. parece como al primero que hicimos en clase, pues yo creo que ya le entendí mucho mejor. Ok. Bueno, Espero. recuerden, ese primero que vimos en clase sí tiene etapa de carga y descarga. Justo estos 2 ejercicios no tenían eso. Ahí sí tengan en cuenta que son fórmulas diferentes y que sí serán circuitos diferentes para carga y circuitos diferentes para descarga. Entonces, por favor, no se me vayan a confundir. Está bastante rápido. Yo diría que como pero a partir del inciso B. Entonces sepan usar bien sus fórmulas y todo perfecto. Ustedes se van a ir a descansar de esta materia máximo en 1 hora. Profe, el 3 ya está mucho más fácil, ¿no? Según yo. Sí, La serie. ese sí ya no lo voy a resolver. Sí, no. Oiga, profe, le queríamos preguntar, es que, bueno, algunos de mis compañeras y yo queríamos meter circuitos en verano. Creo Ajá. que, o sea, sí la armamos, ¿no? O creo que está muy posible. Yo creo que sí. Mientras no sean ustedes mecánicas o mecatrónicas, pues métanle en verano. Ok. Si fuesen de Solo esa de- carrera, sí les diría que por favor tomasen el curso en un el semestre semestre. normal.
que se tomen su tiempo, que aprendan bien, porque sí lo van a utilizar después. Pero como aquí, al menos sé que María José es industrial y Giovanni parece ser, es de diseño, ¿no? Sí, sí, es de diseño. Sí, de diseño. Y todas las demás, no sé, Jimena, Cecilia. Somos de industrial, Ceci, Fer y yo. Ok, entonces Sara también es De de diseño. diseño. Sí, prof. Ah, ok, bueno. Ustedes sí, váyanse tranquilamente a verano, pero qué oso reprobar un verano, ¿no? Pero sí, sí les recomendaría. Profesores, la verdad no sé. No sé de profesores que sean buenos ahí en circuitos. Ok, prof. No es que sean malos, ¿no? Nada más simplemente no sé. Sí, sí, sí. Va. Pero si Eh, quieren pregunto, no sé si les interese. Pues conocemos a Lili de la Vega, que ya llevamos clase con ella antes y nos gusta mucho cómo da su clase en general. ¿De qué? Entonces, bueno, yo llevé ecuaciones, Ceci llevó integral y según yo ya lleva varios años dando verano de circuitos. Pero es distinto, ¿no? Alguien que se dedique a ciencias básicas Sí. ya quiera en la parte, bueno, trabajar en la parte de aplicación. Pero no importa, ustedes si quieren, si quieren usar su verano para eso, está perfecto. Sí. Sí, aparte como tenemos 3 laboratorios el siguiente semestre para bajarle un poco eso. Pues no Pero sé bueno. ustedes cómo ven este asunto. ¿Creen que van a regresar a clase presencial ya para el siguiente? Pues Pero, profe, ojalá, pero de todas formas, o sea, 3 prácticas cada semana está pesadito. Se asustan de nada. Híjole, yo llevé un semestre con 5 laboratorios, no pasa nada. Solamente, pues, estudiar y ya, ¿no? Pero sí que flojeran los laboratorios, eso sí. Pero igual servían, supongo. A Sí, ver, déjenme. Bueno, ¿qué hacemos con este apunte? ¿Lo van a querer ahí en Moodle? ¿O se los Sí, envío prof. Se los envío exclusivamente a ustedes que sí pidieron esto, ¿va? Va. Nada más ok. déjenme acordarme de quién Gracias, estuvo por profe. acá. Igual la grabación, prof, please. Sí, eso. ¿Quién comenzó?